saludar a nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa desde España. Jesús, gracias por estar con nosotros. Un gusto de tenerlo el día de hoy. Gracias a ustedes, Cecilia. Ya aprovechamos para anunciar que estaba previsto hoy el encuentro privado de preguntas y respuestas con el voluntariado universal de la Divina Voluntad, pero el doctor Tomasini acaba de llegar de Panamá y le ha sido prácticamente imposible, así que quedan ahí pendientes para la próxima sesión que nos anunciará él si Dios quiere. Y bueno, pues ahora intentaremos con este programa dar más luz, si cabe, a algo tan intenso, tan profundo y tan desconocido, Cecilia, como usted sabe, que es que no sabemos realmente lo que estamos haciendo cuando, conociendo la divina voluntad, no la ponemos en práctica. Dice el Señor, luego lo veremos, que es el delito de los delitos, que es el pecar contra el Espíritu Santo, lo cual tiene una importancia extraordinaria. Pero como es desconocido, así que a ver si intentamos hoy arrojar un poco de luz, Cecilia, a este respecto, en desarrollo de lo que nos dice, el Señor alma niña hoy. Es que es increíble que nosotros pensemos que porque no robamos o no matamos, estamos cumpliéndole a Dios. Y yo creo que hay mucho más. Y nos ha fallado mucho conocer todo eso. Y creo que Alma Niña es una forma sencilla en donde nosotros podemos encontrar, pues, precisamente lo que será el reino de Dios. Yo creo que nos adelantamos al reino de Dios y esto se me hace increíble, que podamos adelantarnos al reino de Dios y que podamos tener esta posibilidad de restituir el mal que hemos hecho al no hacer la voluntad de Dios y solamente hacer nuestra voluntad, aún haciendo cosas buenas, aún haciendo cosas buenas. El mismo Señor le ha dicho a Luisa Picarreta que aún cuando hagamos cosas buenas no le agradan esas obras porque no son conforme a su voluntad, que haríamos más haciendo conforme a su voluntad estas obras. Y el Evangelio del día de hoy habló precisamente de quién es mi madre y mis hermanos. Mi madre, mis hermanos, mi hermano y mi hermana son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? O sea, que es algo súper importante. Entonces, pues estábamos nosotros leyendo en Alma Niña todo lo que se refería al reino de Cristo y ahora vamos a leer todo lo que se refiere al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo en esa relación trinitaria y cómo es importante que cumplamos la voluntad de Dios. Muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué le parece si ahora leemos desde la página 4, vamos a leer de Alma Niña, bueno, del mensaje que vimos la vez pasada, recordarles a las personas, a ver, déjenme recordarles qué mensaje es, para que las que se quieran unir con nosotros, es el mensaje de 21 de noviembre de 2020, de la fiesta de Cristo Rey, y vamos a empezar en la página 4, 3-4, y usted me interrumpe cuando usted quiera. Cuando usted quiera me interrumpe, ¿le parece? De acuerdo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que dice Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Qué importante es esto. Dice, mi reino, mi territorio, yo mismo lo protejo. No acepto a los que se esconden y a los que huyen, a los que acusan a los demás de su propia pereza, inacción o astucia. Interrúpame cuando quiera, ¿eh? No es apto para este reino, no es apto para mí. Puede haber fabricado 100 arados, pero no pondrá la mano ni en uno de ellos para arar mis campos. Si se arrepiente, tendrá tiempo de trabajar antes del fin. Una última cosa, niña mía, cuando yo juzgue a todos los pueblos de la tierra y a todas las naciones, siendo el único Dios y el único Rey, no me sentaré en un trono como ese del que se habla en mi evangelio. Ese será solo un símbolo para que pudierais entenderlo. Era solo una imagen para resaltar mi realeza. Yo estaré de pie, así me veréis ante mi único trono, mi santa cruz, a través de cuyo dolor, luz y misericordia juzgaré a toda la humanidad y a todas las ciudades y naciones. Al final, cuando el último enemigo, la muerte, sea destruido, entregaré todo a mi Padre y me someteré a él. Sí, es verdad, niña mía, mi pequeña. Varias veces he tratado de hacerte comprender
una realidad divina y eterna como esta. Incluso el Hijo, enviado a la tierra por sí solo, no puede hacer nada, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Pero el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Quien me ve a mí, ve también al Padre. Yo estoy en el Padre y mi rostro es el rostro del Padre. Y estamos unidos y vivimos en el Espíritu Santo, que es el purísimo y profundísimo vínculo de amor entre nosotros. Yo me he encarnado, pero nunca he dejado la Santísima Trinidad. Pues es que si conociésemos verdaderamente de lo que nosotros estamos formados, cuestionaríamos el modus vivendi, la forma de vida que tenemos. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues el Señor aquí nos lo dice de una manera simplísima. El Señor le dice a la señora Dios Luisa Picarreta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho en algún otro programa, ¿verdad?, en base a las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, a la sierra de Dios Luisa Picarreta. Es tan simple la comprensión que, siendo tan simple, como somos tan racionales y todo lo cuestionamos, pues pasa inadvertido. Vamos a volver a recalcar. Dios nos ha creado con un alma, un espíritu y un cuerpo. Es decir, una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Digo que para comprender todo esto, lo que dice el Señor aquí, las almas me aman, que me aman Otra vez permanecen en mí. se le empieza a cortar y no entendemos nada. Oh, No a ver sé. si podemos, hágase cuenta que estaba perfecto y de repente ya se empieza a cortar. A ver si nos ayudas, Horacio. A ver. ¿Quiere que hagamos sí, la oración? Ah, sí, invisibilidad. Me pones la de invisibilidad. Sí, esa es muy buena. Vamos a hacer la oración de invisibilidad, por favor. Si me la ponen. Página 5 me quedé. Bueno, ¿estás por ahí, Horacio? ¡Hey, hola! ¿O te mando la oración de invisibilidad? Yo aquí la tengo. A ver, ¿estás ahí, Horacio? Para la oración de invisibilidad, ¿me la pones, por favor? Aquí está. ¿Puede hacerla, Jesús, por favor? Sí. Sí. No sé si hazla tú, porque Jesús si no va a tener un problema de retroalimentación porque no alcanza a leer desde... ¿Sí? ¿Ahora va bien? Sí, ¿qué pasó? No, es que hay una retroalimentación ahí. Sí, ¿escuchas? dime. Sí, yo te oigo perfecto. Ok, necesito que hagas tú la oración. La oración, porque si la hace Jesús va a tener un problema de retroalimentación. Bueno, vamos a hacer. Del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Oración de protección de invisibilidad frente a nuestros enemigos. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor, Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver si podemos. Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios Padre te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, Amén. sin pecado Sin original pecado concebida, concebido. con el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Me decía Jesús. Sí, para poder digamos, profundizar, cuando Jesús habla tantas veces de esa unidad que él tiene con el Padre, en todos los evangelios, en toda la Escritura, hay un elemento común que el Señor siempre recalca, ¿verdad? Que él, cuando estuvo entre nosotros encarnado, con esa doble naturaleza humana y divina, dice que siempre sometía la voluntad humana a la voluntad del Padre, es decir, a la voluntad divina. Siendo él Dios y hombre verdadero, siendo libre de pecado, la voluntad humana de Jesús, en su naturaleza humana, siempre la sometía, la subsumía a la del Padre eterno. Y claro, esto cuando lo escuchamos, digamos, una parte de la realidad de lo que nos une a Dios, ¿no? Si supiésemos nosotros que nosotros queramos o no, creamos o no, nos guste o no nos guste, estamos unidos nada más y nada menos que con la Sacrosanta Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De otro modo no tendríamos la vida. Cuando nos cuestionamos, no, mire, la vida procede de Dios. Ese impulso que necesita el corazón humano, que es un pedazo de músculo, necesita de una energía continua. Esa energía continua proviene de Dios. Todavía no ha conseguido la ciencia explicar de dónde provienen esos impulsos eléctricos que el corazón necesita para bombear la sangre. Bueno, a partir de esto hemos de ser conscientes de que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Dios se comunica con el hombre a través de las potencias del alma, que todos tenemos, lo queramos o no lo queramos, esa voluntad, esa inteligencia y esa memoria. Estas tres potencias que tenemos los que creemos y los que no creen, los que les gusta, los que no, esas tres potencias del alma son tres potencias que están unidas, es decir, es la extensión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la criatura, o lo que es lo mismo. El Padre eterno, con su voluntad creadora, extiende en la voluntad del hombre esa capacidad de crear. La sabiduría o la inteligencia que es el Hijo extiende su capacidad de conocimiento, de entendimiento a la inteligencia humana, segunda potencia del alma. Y el Espíritu Santo, el comunicador, porque contiene toda la información, viene a extenderse en la memoria del hombre, porque el hombre, si no tuviese capacidad de memorizar, sería incapaz de hacer nada. Imaginemos lo que puede ser empezar a estudiar, a ver un itinerario y al día siguiente acordarme de por dónde tengo que ir. Sería terrible, sería imposible vivir sin memoria. Bien, esas tres potencias del alma que todos tenemos y que son la extensión de la Sacrosanta Trinidad, a su vez, están conectadas como si fuera un segundo escalón con nuestros sentidos, con el gusto, el oído, el olfato, y regulan todo nuestro organismo. Cuando nosotros dormimos, el organismo sigue funcionando a la perfección sin nuestra intervención. Y cuando no estamos dormidos también.
quien está regulando la vida de cada célula del organismo es nada más y nada menos que el propio alma, que es quien regula la vida humana. A partir de este momento, cuando comprendemos qué somos realmente y que tenemos esa unidad indisoluble con el Creador, podemos empezar a comprender cuando San Pablo ya nos lo deja entrever en el Evangelio, cuando nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Templo es algo sagrado, para poner en contexto qué es el cuerpo humano. Algo sagrado, para empezar a tener presente que el cuerpo no es mío, que el cuerpo me es prestado y que es un templo. Es decir, tiene que ser algo sagrado, algo que debería estar impoluto, porque la Sacrosanta Trinidad reside en el cuerpo y en el alma. Y que cualquier barbaridad que yo haga con el cuerpo, sea con alcohol, con droga, con lujuria, estoy nada más y nada menos que infectando el templo donde la Sacrosanta Trinidad mora. Pero ahí no queda todo. Pablo, que conoció hasta donde conoció, no nos revelaba lo que ahora nos revela el Señor en los escritos del libro de cielo a la sierva de Luisa Picarreta. Y le dice, es que no solamente quiero ser observador en el cuerpo y en el alma de la criatura, también quiero participar de la vida de la criatura, quiero ser actor. Aquí el Señor cuando dice, mi reino, mi territorio, yo mismo lo protejo. El reino, lo decíamos el día pasado, somos nosotros. Él quiere reinar en nosotros. ¿Cómo puede Dios reinar en una criatura que no cuenta con Dios, que lo ignora, que incluso lo niega? Él considera que la criatura, al mirar para otro lado, está obviando al propio Creador, al que le da la vida en cada instante. ¿Cómo puede proteger Cecilia la Sacrosanta Trinidad a un cuerpo que está infectado por el pecado? El problema que tenemos lo puedo simbolizar en un hecho tragiquísimo que ha ocurrido en mi ciudad en el día de ayer noche, Cecilia. Alguien, además, querido por mi esposa, querida, y afín. El señor que andaba con esta señora, amiga de mi esposa, la ha asesinado anoche a cuchilladas y a su niña de 8 años. Anoche, a las 3:30 de la madrugada. Han encontrado en su casa una mujer muy joven, con 45 años, de una buena familia, y a su niña de 8 añitos, aún no los tenía, los iba a cumplir ya, ha sido acuchillada por el hombre con el que andaba de noviazgo. O sea, mató a la mamá y mató a la niña. A ambas, sí. Esto ha sido esta noche. ¿Por qué pongo este ejemplo tan terrorífico que está ocurriendo cada vez con más frecuencia? Cuando han empezado a indagar el estado del individuo, que también intentó quitarse la vida y que al final no ha podido, han detectado consumo de drogas. ¿Dónde quiero llegar con este ejemplo? Si resulta que el cuerpo de la criatura debería de ser un templo, es decir, algo sagrado, le empiezo a introducir sustancias psicotrópicas, drogas o alcohol. ¿Qué ocurre en un cuerpo que ya no es impoluto, en un cuerpo infectado? El Señor nos dice en el Evangelio que quien no está conmigo está contra mí. Que quien no recoge conmigo desparrama. En el momento en que la criatura empieza a introducir en su cuerpo sustancias que le hacen perder el sentido de la realidad, de lo bueno y de lo malo, ¿quién creemos que está gobernando a la criatura? El mismo demonio.
Cuando nos preguntamos, pero bueno, este señor con una apariencia normal, ¿cómo puede coger un cuchillo de cocina a las 3:30 de la mañana y asesinar a la mujer con la que estaba teniendo una relación de noviazgo? Y a la niña de 7 añitos, casi 8. Es que pensamos verdaderamente que una persona, fíjese el comentario que hace él cuando llama por teléfono a su cuñado al poco tiempo de hacer esto y le dice lo siguiente: he hecho algo muy malo. ¿Usted cree que la misma persona que ha hecho esta barbarie es el mismo que hablaba cuando ha dicho he hecho algo muy malo? No, porque si esa confesión de que ha hecho algo muy malo lo hubiese tenido presente cuando estaba ejecutando esa barbarie, no lo habría hecho. ¿Qué estaba ocurriendo? Que si esa persona estaba bajo efectos de cualquier sustancia, esa persona ya no se gobierna a sí misma. Uno de los aspectos más importantes que estamos trabajando ahora con el doctor Tomasini y con Padre Pietro, en voluntariado, es lo esencial, el conocimiento de sí mismo. El Señor le dice a la señora Dionisia Picarreta que el mayor regalo que puede hacer la criatura es que se conozca a sí misma. Dice nuestro Señor, solo cuando la criatura se conoce a sí misma, entonces me puede conocer a mí. Cuando una persona es incapaz de ver cuáles son sus errores, cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes, en el momento en que no paramos a pensar en esto, en cuáles son mis miserias, para empezar a modificar mi conducta, cuando desconozco que el alcohol rompe completamente la unidad que tengo con el Creador, porque el intelecto deja de ser gobernado con la conciencia, que tiene ínsito el sentido de lo justo, de lo bueno, de lo malo. Cuando pierdo el control por el alcohol, cuando hago una vida absolutamente inconsciente de lo que soy, quien gobierna es el enemigo. Por eso aquí nos dice el Señor, mi reino, mi territorio, yo mismo lo protejo. Le dice Alma Niña, pero no puede proteger un territorio que tiene las puertas abiertas, que deja entrar al enemigo, como Pedro por su casa. Entonces nos dice después el Señor aquí, si se arrepiente, tendrá tiempo de trabajar antes del fin. Si se arrepiente, para que yo me pueda arrepentir, necesariamente necesito conocerme. Pero hay un problema que es el que ahora mismo domina el mundo. Y se lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, tanto a María Valtorta como a Luisa Picarreta. Le dijo, el problema del fin de los tiempos en el hombre será la pérdida de conciencia, porque el hombre será incapaz de distinguir el bien del mal. Todo le parecerá lícito. Y este es el escenario al que estamos asistiendo. Esta perversión generalizada, esta normalización de la barbarie que nos están acostumbrando, es un problema de una falta de conciencia por un problema de falta de autoconocimiento. En España, cada día asesinan más mujeres, Cecilia. Aquí también. Impunemente. Sí. Entonces, esto no ha ocurrido en mi país hace años. Esto no ha ocurrido en mi país cuando yo era mucho más joven. Sí, ¿había violencia? Sí, había violencia. Pero asesinato, como estamos hablando ya, que la sociedad se está acostumbrando a esta barbarie. Ayer con la niña incluida. Por amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? Pues están queriendo regularlo con leyes y están queriendo regularlo con pulseras para detectar cuando el maltratador es... Pero oiga, ¿no se dan cuenta que el fondo del asunto no es este? Que el fondo del asunto es un problema de formación de la persona.
de dar la espalda a Dios, pero como políticamente esto es algo que se está combatiendo, ya sabemos que es el enemigo el que está gobernando el mundo a través de los que gobiernan, de algunos de los que gobiernan, o al menos de los que deciden. Entonces, aquí el Señor lo que nos dice por pasiva es que el Espíritu Santo actúa, que el Padre y el Hijo son uno. La misma explicación que da el Señor aquí de esa unicidad de las tres divinas personas están en nosotros. Ellos forman parte de nuestra vida, porque nosotros no tendríamos vida sin ellos. Esta pérdida de conciencia hace que al desconocer qué soy y de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz, hace que yo no sea libre. El Señor nos dice siempre, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo no conozco la realidad, mi realidad de lo que soy y de lo que Dios quiere de mí y el fin para el que fui creado, soy un monstruo. ¿Quién me gobierna a mí si mi diligencia que me ha sido dada para gobernarme, si mi voluntad me ha sido dada para decidir en base a la inteligencia, a lo que comprendo, a lo que discierno? Si esas dos potencias, unida con la memoria, donde la memoria se ha grabado de mi vida errores y más errores y más errores, y soy incapaz de empezar a poner orden en mi vida, entra la depresión, está debajo de fármacos. Mire, Cecilia, otro dato escandalizante. Son datos publicados por el Ministerio de Sanidad de mi país, de España. Más del 50% de las personas que viven en mi país tienen problemas psicológicos a raíz de la pandemia y acuden habitualmente al consumo de sustancias para minorar los efectos de ese problema de miedos, de angustias y de temores al futuro y la incertidumbre. Ansiolíticos. Una persona bajo los efectos de los ansiolíticos de forma prolongada, según los especialistas, origina una conducta en la que el gobierno de la persona se reduce. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Si desconocemos a Dios, si desconocemos qué somos y para qué fuimos creados, es que no somos un cuerpo que se tiene que divertir y luego morir y aquí se acaba todo. No sé. Es que esto es un estadio efímero. Es que el problema empieza cuando uno se muere, cuando uno pierde la vida física, porque el alma se condena para la eternidad. Y esto es algo que es absolutamente ignorado, Cecilia. Ojalá podamos llegar a muchos lugares y ustedes, los que nos siguen, también son responsables de hacer llegar esto al entorno. No somos un cuerpo que se distrae y que luego, bueno, moriré y aquí se acabó todo. Que no, que no. Ahí empezará todo. Que el alma no muere, que es eterna y que todo lo que yo haya sembrado en este mundo va conmigo y que voy a tener que rendir cuentas al Creador, a quien me dio la vida. Por tanto, el Señor nos está diciendo a través de esta revelación de Alma Niña y de otras muchas, dice aquí, el Espíritu Santo está en nosotros, por nosotros, con nosotros, y nosotros somos uno.
eterno, eterno, indivisible y perfecto. Le pregunta el Señor al alma niña, le dice: hijos, hijos míos, ¿habéis aprendido a leer las Sagradas Escrituras? ¿Las habéis entendido? Dice el Señor. Dice el Señor: atención, quien tenga oídos para oír, que entienda. Y luego no diga: ah, no lo sabía, no había entendido. Porque si yo no hubiera ido y no hubiera hablado, vuestro pecado sería mínimo. Pero puesto que vine y hablé, vuestro pecado crece y es grave porque es trinitario. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que el que yo ignore o quiere ignorar, no me exculpa del mal que hago. Porque los que creen y los que no creen van a ver bien con buenos ojos que alguien le quite la vida a una persona. No voy a entrar en religiones, voy a entrar en conciencias. ¿Alguien es capaz de ver que asesinar a una madre y a su hija a cuchilladas está bien? No. ¿Alguien puede ver con buenos ojos o que está bien, crean Dios o no, que alguien que entra con un fusil de guerra en un colegio y asesine a no sé cuántos niños y no tan niños, ¿alguien puede calificar de que es bueno? No. Luego, esa persona que está ejecutando esto, ¿quién es? ¿Quién está detrás? Y entonces, ¿dónde hemos de llegar? Que hemos de conocer que el mal existe y que está gobernando en este momento. Y que gobierna aquel que le abre la puerta. Aquí dice el Señor: arrepentíos, corregíos, volved a mí, os amo, como solo un padre puede y sabe amar. Volved a mí, que os amo. No os dejéis engañar. Ya lo habéis sido demasiado y por demasiado tiempo. Escuchad a mi madre. Somos nosotros los que la enviamos para salvaros. ¿Cuántas veces, Cecilia, ha venido la Santísima Virgen en la historia de la humanidad a decirnos lo que está ocurriendo? Hay más de, quizá de 300 manifestaciones de la Santísima Virgen en 120 años. Dentro de las conocidas podemos decir que hay por lo menos unas 100 bastante conocidas y las otras que no son conocidas, pero estamos hablando de un esfuerzo de la Santísima Virgen de 120 años, por lo menos. Desde 1900, vamos a poner desde 1846, que es la manifestación en La Salette, a Melania y a Maximino Calvat, allí en Francia, ¿no? En la frontera entre Francia y España, y de ahí 1917 con Fátima. A los tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, que ya son santos. Jacinta y Francisco. Pero desde entonces la Virgen anunció todo lo que venía. Y eso sin contar pues las de ahora, Garabandal, ¿no? Que de 1961, allí en España, ¿verdad? A 4 niñas prácticamente campesinas, a las que les dijo todo lo que venía al mundo. Y les dio 2 mensajes o 3 mensajes muy cortos, diciéndole ya la copa que antes estaba rebosando, estaba desbordando, ahora está rebosando. O sea, ya se desparramó lo que quiso decir la Virgen. Y ya ese segundo mensaje ya no lo dio la Virgen, lo dio San Miguel Arcángel, de la pena que le dio a la Virgen, decir que dejad de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido, porque pedía el arrepentimiento, la penitencia, la oración, la conversión, el rezo del Santo Rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María, cosas que nunca pasaron, o sea, que pasaron en mínima medida respecto del mundo, y tampoco la consagración de Rusia que pidió la Virgen en Fátima, hasta
25 de marzo, como la mayoría de nosotros lo consideramos 25 de marzo del 2022 por el Papa Francisco, en donde se convocó a los obispos, porque la misma Virgen al padre Gobi le reveló que la consagración de San Juan Pablo II en 1994, perdón, esa consagración, aunque Dios la había tomado en cuenta, no había sido conforme al pedido de la Virgen porque los obispos no habían atendido el llamado de San Juan Pablo II, ni siquiera los obispos. Así fue. Así, hasta ahora, ¿no? Con el Papa Francisco, que el Papa Francisco sí convocó a todos los obispos y la mayoría le hicieron caso. Entonces podemos decir que el cielo se la validó, pero la Virgen dijo, pero será tarde. Sí me consagrarán a Rusia, pero será tarde. La tarde. ¿No? Y ella, por ejemplo, en Ruanda, avisó de la masacre de Ruanda, no le hicieron caso a la Virgen, vino la masacre. Se murieron millones o sea, miles de personas. Avisó de la guerra en Bosnia y Herzegovina, allá en Yugoslavia, no le hicieron caso a la Virgen, vino la guerra con Bosnia y Herzegovina y todo lo que es Yugoslavia. Entonces, no le han hecho caso a la Virgen ha dicho del comunismo, ha dicho del comunismo a todas las naciones, que Rusia sería el instrumento que utilizaría a Dios para purificar al mundo. Y estamos viendo el evento de proporciones mundiales y no nos hemos inclinado. Los gobiernos siguen y siguen armándose. Precisamente les decía que el día de ayer hablé con algunas personas que conocen del tema y nos dijeron que el mundo, o sea, los países habían incrementado más de 100 veces su presupuesto, millones de dólares, millones de millones, para armamento, tanto en Europa como en América como en Asia. ¿Qué quiere decir? Si están armando hasta los dientes, viene la guerra. Viene la guerra y no les va a importar nada. Entonces parece que es catastrofismo. A mí me da pena. Yo les digo, yo quisiera contarles buenas noticias, que todo está bien, que todo está excelente, que la gente es buena, todo. Pero si vemos un padre de familia mata a sus hijos en Estados Unidos hace un mes, un papá mató a sus 4 hijos, 5 hijos, a su esposa. Y luego se quitó la vida. Un papá. ¿Qué hace eso? Un niño que mata a otro niño, lo secuestra y lo mata ahí en Inglaterra. O sea, cosas que estamos hablando, ¿verdad? O sea, jóvenes, una joven aquí en México va con su mamá, está en una parada de camión, de autobús, como ustedes le dicen. La mamá dice, guardan aquí la fila, se va al baño, 10 segundos, regresa y ya se han secuestrado a la muchacha. La secuestraron, la inyectaron, se la llevaron a un lugar donde había otras niñas y la aventaron, por gracia de Dios, desnuda, pero envuelta en bolsas de esas negras de basura, la aventaron toda amordazada y vaya a saber todo lo demás que le hicieron. Y ella dijo que había otras chicas en ese mismo lugar, que había podido darse cuenta que había otras secuestradas. Entonces las matan, las violan, les quitan los órganos, hacen trata de personas. Y eso es todos los días aquí en nuestro país. Mataron a 5, mataron a 6, mataron a una familia. Ya no respetan ni niños, ni jóvenes, ni mamás, no respetan, ni viejitos, nada. Porque antes las señoras las quitaban, o los niños los quitaban, o los ancianos. Ahora no. Ahora los matan a todos. Entonces, nosotros, lo que dice el Señor ahí, que nos mandó a la Virgen, y la Virgen ha advertido de todo esto, La Virgen se quedó corta. Si leemos el mensaje de la Salet, se quedó corta. El de Fátima se quedó corta, porque su bondad. Pero lo que anuncia la Virgen es muy fuerte. La Virgen anuncia incluso la clonación. Hay mensajes que hablan de la clonación y de lo que significa la clonación para Dios y el dolor de Dios con el aborto y con la manipulación genética. Y nosotros no hemos hecho caso. Entonces, pues no es que Dios no nos quiera salvar. Aquí dice, ¿por qué no les importa? ¿Por qué queréis morir? Temed la segunda muerte, que es la condenación, hijos. ¿Dónde diríais? No hay regreso. No creéis, pero ¿por qué todos los hijos de Satanás lo creen y vosotros no? Miren, los que creen en el diablo y le hacen ritos al diablo, al enemigo de Dios, sí creen en Dios por oposición. Como yo les he dicho a algunos que creen en el diablo, he dicho, bueno, pues entonces siquiera crees en Dios por oposición, pues si crees en el diablo, pues tienes que creer en Dios. Entonces, nosotros orad, dice el Señor aquí, ¿no?
Orar para no caer en la tentación. Yo he nacido rey, rey de las almas, rey del universo. Mi cruz es mi trono. Las almas son mi corona, la salvación de mis hijos, mi grande y eterna alegría. La verdad es que era muy importante que nosotros supiéramos cómo, o sea, pecar, no pecamos solamente contra Jesús o contra el Padre, pecamos contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, contra las tres divinas personas. Voy a quedar en la última frase, Cecilia, que ha mencionado usted cuando dice el Señor, porque esto se dice, pero pasa inadvertido, pero tenemos que escudriñar qué nos está diciendo aquí, a la luz del conocimiento del don de los dones. Dice Jesús: las almas son mi corona. Así empezó el párrafo principio. Las almas son mi corona. Dice: la salvación de mis hijos, mi grande y eterna alegría. ¿Qué está diciendo el Señor con que las almas son su corona y la salvación de sus hijos, su gran y eterna alegría? Los apóstoles de los últimos tiempos, de los que ya nos hablara San Luis María de Montfort, y nos habla también el libro de Apocalipsis y algunos otros pasajes de la Sagrada Escritura, dice que ya están marcados, que solamente los ángeles pueden verlo. ¿A quién se están refiriendo? Se está refiriendo el Señor a esas almas, dice el Señor, que cuando nos pensó ya nos conocía. O sea, cada alma tiene una cualidad cuando es creada, no es predestinación. Eso significaría que el hombre no sería libre, ¿verdad?, para obrar, lo cual iría en contra de la voluntad de Dios. Nos hizo libres para que pudiéramos elegir y decidir entre el amor o entre el pecado. Cuando dice el Señor que nos pensó y en pensarnos ya nos conocía, es que cada alma, la cualidad de cada alma, sabe lo que va a dar de sí. Y dice que ya están marcados las almas fieles. Pero no solamente ya la fidelidad de creer en Dios, de acudir a los sacramentos con frecuencia, ¿verdad?, y de llevar una vida de santidad, pues digamos, para salvarse, ¿verdad? No. Se está refiriendo a las almas de las que se está valiendo y de las que se va a valer para llevar a cabo lo que más le importa a Dios, que es impedir que se condenen más almas eternamente. Porque el alma que se condena no es recuperable. A la sierva de Dios Luisa Picarreta y a otros santos les ha manifestado siempre el Señor que lo que más le hace sufrir, y a la Santísima Virgen, es la pérdida de las almas que se condenan. Como le dice nuestra Madre a los niños allá en Fátima, ese 13 de mayo 17, cuando les muestra el infierno, y ya los niños que eran analfabetos, no se podían inventar nada, Cecilia, eran niños inocentes, 3 pastoriños, que venían con las órbitas fuera de los ojos, del susto, del pavor, y les dice la Madre, está escrito, está reconocido por la Iglesia: ¿veis cuántas almas se condenan porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas? Y demuestra el infierno, como Santa Faustina Kowalska. Entonces, ¿a qué alma se refiere aquí el Señor en este último párrafo? A las almas que le dan cobijo, a las almas que, siendo conscientes de que son templo del Espíritu Santo, de que tienen una unión continua con la Santa Trinidad, se cuidan muy mucho de conocerse a sí mismos para poder averiguar cuáles son sus miserias y poder poner fin o aminorar sus efectos, para que el Señor pueda morar en un cuerpo impoluto y para que el Señor pueda obrar en unidad con la criatura. Porque como dice el Señor,
para que yo pueda seguir llevando a cabo lo que hice cuando estuve encarnado, necesito de la criatura. Porque no disponiendo yo de humanidad, porque ya la tengo glorificada, ya no puede sufrir. Para seguir reparando, necesito la humanidad de la criatura. ¿Podría acaso a los creyentes, le pregunto, ¿podría acaso un sacerdote llevar a cabo la transustanciación sin Dios? No. ¿Podría Dios llevar a cabo la transustanciación sin el sacerdote? No. No. ¿Podría Dios perdonar al hombre si no fuera a través de otro hombre como es un sacerdote? No. No. Es la mayor y más clara manifestación de que Dios necesita de la criatura humana para poder llevar a cabo sus obras en la tierra. ¿Cómo llega Dios al hombre en la tierra? A través del sacramento de la comunión. ¿Quién la administra? Un sacerdote. En el nombre de Dios. ¿Quién expulsa a los demonios? Un exorcista. ¿De quién se vale Dios para expulsar a los demonios? De un hombre, de un exorcista. Hay tantos ejemplos que nos tienen que hacer pensar, que nos tienen que hacer meditar y reflexionar, que esa indisoluble unidad de Dios con el hombre es inevitable y necesaria a la vez, y que está en nosotros. Y si alguien piensa que solamente son los sacerdotes los que tienen esa responsabilidad, pues tiene que profundizar más en la Sagrada Escritura. Mateo nos dice, que no sé si es el 12, el 24, no me tomen la palabra, si es Mateo, ¿no? Dice, aquellos, dice el Señor, que creen en mí, expulsarán demonios en mi nombre, sanarán enfermos. No se está refiriendo a que sean los sacerdotes, que en aquel momento no existían, eran los discípulos. Dice, aquellos que crean en mi nombre, expulsarán demonios, sanarán enfermos. Es decir, Dios ha dotado a la criatura de la capacidad de poder llevar a cabo con Él, siempre en unidad con Dios, lo que Jesús hacía cuando estuvo entre nosotros. No se nos olvide. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo durante toda su estancia aquí entre nosotros? Los últimos 3 años, los de la vida pública. Expulsar demonios y sanar enfermos. Y hablar en parábolas para decirnos las cosas como son. El joven rico, para los talentos, sed santos como el Padre Celestial es santo. Pero todo esto parecen como frases hechas. Entonces resulta que en estos momentos en los que estamos ahora, en esta perversión generalizada, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Conoced y seréis libres. ¿Qué es lo que nos pide que conozcamos, Cecilia? Que sepamos qué somos, para qué hemos sido creados. Nos lo dice el libro de Génesis. El primer hombre, Adán, vivía en unidad con Dios y el pecado lo separó. Entonces, si empezamos a tomarnos la molestia de saber qué somos, para qué fuimos creados y la enorme responsabilidad que tenemos, en el libro del cielo, ese será el libro 33, Cecilia, ¿usted le recuerda? 33, 11, 33, 11. 33, 11, el Señor dice que cuando Él da un conocimiento y la criatura le llega, si no pone en práctica, si no utiliza ese conocimiento, dice que es el mayor de los delitos porque está coartando la creación, o sea, la continuación de la creación por parte de Dios, y dice que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el único pecado que no se perdona.
Claro, si a mí me está dando a conocer unos medios para que yo pueda empezar a aumentar la gracia. Primero, arrepintiéndome y yendo a reconciliarme con Dios. Hay muchas personas, Cecilia, que preguntan, bueno, si yo vivo en pecado y demás, ¿puedo vivir la vida voluntad? Es imposible. Dice que es 31:11, según yo es 33:11. Pero a ver si lo puede verificar, por favor. Yo creo que es 31:11, Cecilia. Entonces 31 es lo que dice Mónica. Sí, es 31:11. 31:11, Voy a leer gracias. Sí, muchas gracias. Es 31:11. Si le parece, doy lectura a un pequeño retazo, porque es digno de que ustedes lo conozcan, porque este conocimiento, por lo menos, pues les hará mucho más libres. Ha dicho 31:11. Aquí lo tengo. Dice, aquí, antes de decir el pecado contra el Espíritu Santo, dice el por qué creó la criatura. Dice, para formar tantos caminos en las voluntades humanas, para poder tener mi camino continuo y, por tanto, mi acto obrante en ellas, es decir, participando con nosotros de lo que hacemos. Y dice, quien impide mi camino quiere impedirme la continuación de mi creación, obstaculizar mis pasos, atarme las manos a fin de que no obre. Y aquí exclama, ay, en no hacer mi voluntad parece que sea cosa de nada. Sin embargo, es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para los pobres criaturas. Dice el Señor, y esto, por favor, reténganlo en la memoria, por favor. Dice, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio. Y no haciéndolo, es como si quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo y clama venganza delante de Dios. Y continúa. Conocer mi voluntad y no hacerla, Cecilia, fíjese lo que dice. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer. Estamos obligados a conocer qué somos. No, es que yo no lo sabía. Perdón, estás obligado a conocer. Si no conoces, es porque miras para otro lado, porque tienes la información. Se te está dando cada día en este canal y a unos otros. Sí está la información que Dios se vale para que nos llegue la información. Dice, la criatura, dice el Señor, está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere. Y fíjese cómo termina el párrafo, Cecilia. Aun cuando le costase la vida. ¿Qué tres mensajes nos da? Es que estamos obligados a conocer la voluntad de Dios. Ya no lo dice, alguien podrá decir, bueno, es que estos escritos, mire, perdonen, vamos a acudir al numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que debemos, es decir, como una obligación,
debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de nuestro Señor Jesucristo. Debemos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide. Debemos repetir, o sea, hacer lo que Él hace. Repetir. En nosotros los estados y misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se nos ha sido revelado en el libro del cielo, sobre la pasión, la reina del cielo, Catecismo de la Iglesia Católica, Evangelio. ¿Qué quiere decir en la Sagrada Escritura nuestro Señor cuando dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo? Es la santidad divina. Es la misma santidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, no sé si 261, a memoria, dice que el fin último es dar la participación divina a la criatura. El fin último de la economía divina es dar participación de la divinidad a la criatura. Es decir, finalizo yo al menos exponiendo cómo empezamos. Estamos unidos a la Sacrosanta Trinidad porque Dios se ha extendido en el hombre a través de las tres potencias que todos tenemos en el alma: voluntad, inteligencia y memoria. Estamos intrínsecamente unidos a Él en esas tres potencias. Y que las tres potencias que están en el alma están a la vez gobernando los sentidos. Perdón, deberían de gobernar los sentidos. El problema que tenemos, Cecilia, que usted conoce también, es que los sentidos nos gobiernan a nosotros. Este es el problema de fondo. Mis ojos, que están mirando a aquella señora con la falda muy corta, está anulando la inteligencia, está anulando la voluntad y está anulando la memoria. Y la está infectando la memoria, grabando imágenes lujurias, de lujuria pura. El oído, al escuchar cosas que no debo, el tacto, la gula, es decir, todo lo que los sentidos nos hace pecar, en vez de gobernar las potencias del alma, los sentidos, ha llegado a tal la pobreza nuestra, Cecilia, que son los sentidos los que gobiernan a la criatura. Y esa es la ruptura con Dios. El mundo, la carne y luego el demonio, que utiliza lo que sabe, lo que atrae a los sentidos para inducir y ponernos delante, que si una casa muy bonita, que un carro, que si un abrigo, que si un pintalabios, que si vacaciones. Esa ruptura de los sentidos con quien debe gobernar, que son nuestras potencias, eso es lo que está roto, es decir. Y esto es lo que nos dice aquí el Señor. Conocer mi voluntad, porque la conocemos, y no hacerla, es cerrar el cielo, es decir, es condenarme. Es cerrar el cielo y romper las relaciones divinas, o sea, rompemos con Dios. El numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que dijo es el 521. 521, sí. 521, Virginia. Permítame que voy a entrar en él. Aquí lo tengo. ¿Qué número es? 521. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Y que Él
lo viva en nosotros. ¿Mm? Es decir, lo que hablábamos de que Dios precisa de la humanidad de la criatura para poder llevar a cabo lo que Él quiere hacer, al igual que el mismo demonio se ha valido de aquel vándalo que ha asesinado a estas personas. Sí creemos en las posesiones diabólicas, pero no creemos que Dios se quiere valer de la criatura para obrar. Esto es increíble. Increíble. Esto es incongruente, es incoherente, es que es incomprensible. Sí creo en que hay posesiones diabólicas, pero no me creo que Dios se vale de la criatura para obrar a través de ella. Eso no lo creo. Aquí lo que nos dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Creo que es claro, conciso y concreto. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él, a ser uno, unidad. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en el que Él vivió en su carne, por nosotros y como modelo nuestro. Y aquí es donde viene lo que mencionaba al principio, Cecilia. La obligación. Debemos continuar y cumplir en nosotros, continuar y cumplir. O sea, hemos de hacerlo. Los estados y misterios de Jesús. Y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Cuando empezamos a conocer la divina voluntad y decimos, ven divina voluntad a tomar este café conmigo, ven divina voluntad a caminar conmigo, ven divina voluntad a dormir, ven divina voluntad, cuando empezamos para habituarnos a tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, nos lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Pero fíjese cómo termina. Porque el Hijo de Dios tiene el designio, o sea, tiene como misión hacer participar y extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la iglesia, toda su iglesia. La iglesia somos nosotros, sí, el pueblo de Dios. Por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los defectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Es decir, no conocemos lo que somos, Cecilia. No conocemos lo que somos. No conocemos para qué fuimos creados. Y nos estamos dejando en la vida llevar por el mundo, por lo que nos atrae, por lo que el mismo enemigo pone ante nosotros. Poder, dinero, gloria. Sexo. Entonces, en el momento en que nos dejamos gobernar por los sentidos, se produce lo que dice el Señor aquí. Conocer mi voluntad, no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas. Es como tener un tratado internacional y violar el tratado internacional. El tratado internacional son los mandamientos. No cumplen los mandamientos, no puedes entrar. Es el mínimo indispensable para entrar. Mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Está conforme a los mandamientos? Entonces sí es conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos. Si nos grabásemos a fuego, el hecho de que somos un cuerpo con un espíritu, un alma, que está unido a la Sacrosanta Trinidad, guste o no,
se crea o no se crea, y que esas tres potencias del alma, voluntad, inteligencia, memoria, gobiernan nuestro organismo a la perfección y deberían de gobernar los sentidos. Y cayéramos en cuenta que ocurre lo contrario en nuestra vida, que quien gobierna son los sentidos. ¿Y quién gobierna los sentidos de una persona que se desgobierna? Como dice Jesús, autodominio. El que se produzcan las barbaridades a las que estamos asistiendo. Por lo tanto, ojalá este programa pueda llegar a muchas personas, ustedes quienes nos siguen o quienes nos escuchen después, hagan llegar este tipo de enseñanzas que Jesús nos da. Nosotros somos meros portavoces de lo que Él escribe. Por favor, ustedes también son responsables de ponerlo en conocimiento de su entorno. Háganles ver realmente qué es lo que somos, para qué hemos sido creados y quién nos gobierna realmente. Que hemos de conocernos a nosotros mismos. Estamos aún a tiempo. Y habrá quien pregunte, ¿pero cómo me puedo conocer a mí mismo? Pues es muy sencillo. Tome usted un papel y un bolígrafo. Empiece usted a escribir los defectos o miserias que usted se reconoce. Y verá cómo empiezan a salir muchas cosas. Y al lado contrario ponga usted sus virtudes, porque también las tiene. ¿Para qué esto? Conociendo ya cuáles son mis defectos, mis errores o mis miserias, o queramos llamarlo, puedo empezar a tomar medidas. Y conociendo mis virtudes, puedo potenciarlas para que todavía cobren más protagonismo y vayan neutralizando, porque para eso fueron creadas. No olvidemos que el Señor le dice a la señora de Luisa Picarreta que Él creó las miserias. Y que las creó para que el hombre pudiese utilizar su libertad para poder elegir. Porque si no había alternativas y el hombre no pudiese elegir, el hombre no podría amar a Dios. Seríamos o habríamos sido un robot. Con un programa, no peques más, no hagas esto. No, Dios no puede hacer otra cosa que no sea amar porque es amor. Y ese amor tiene que ser con la libertad de querer amar. Y Dios nos ha hecho como Él, libres para poder decidir. Y para ello crea las miserias. Por tanto, todos tenemos. Nadie se libra de esto. Él ya lo dijo cuando llegó acá. Yo no he venido por los justos, vine por los pecadores. Principalmente porque justos no hay. Vino por los pecadores. Entonces, empecemos a conocer cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos, aquello que nos hace, porque al final esto es lo que nos complica la vida a todos. Si empezáramos a tomarnos la molestia de conocernos para poder ir minimizando aquello que sé que voy a caer, para que no me pille sorpresa, si empiezo a neutralizarlo con las virtudes, Jesús nos da un método extraordinario, que es la consumación. Cuando dice, cuando te vengan pensamientos a la mente que no son míos, destrúyelo y sustitúyelo con pensamientos míos. Luego, si todos nosotros hemos tenido una vida errada, equivocada, pecaminosa, que se ha grabado en nuestra memoria, sensaciones, situaciones,
vivencias. Y está grabado en la memoria, ahora tengo que sustituirlo, por lo contrario, con actos, con vivencias, con comportamientos opuestos, para que mi memoria pueda sustituir las imágenes que me hacen daño con las que equilibran mi cuerpo, mi mente y mi alma, con el bien. Y eso significa que requerimos autodisciplina. Entonces, al igual que cuando acaban las Navidades, todos decimos, bueno, pues este año tengo que ir al gimnasio cada día para cuidarme. Tengo que aprender inglés, lo que ocurre cada año, ¿verdad? Necesitamos ser disciplinados. Si queremos ordenar nuestra vida, tenemos que empezar por conocernos. Y a partir de conocernos, tenemos que empezar a ser conscientes de que Dios está con nosotros permanentemente, queramos o no. Y que Él nos dice, yo estoy siempre con vosotros. Le dice a la sierva de Dios, y con esto termino. Estoy siempre expectante, esperando a que la criatura me llame y me permita obrar en unidad con ella. Estoy expectante con todos nosotros. Está expectante a ver cuando la criatura da el paso de hacer su voluntad, que no es otra que contemos con Él en todo lo que hacemos. Y que no hacerlo cierra el cielo y rompe las relaciones con Él. Muy bien. Pues ojalá y podamos entender esto que es tan importante y que pues el Señor está haciendo un llamado a la conversión, a dejar el pecado, que yo siempre es el que hago dentro del canal, dejar el pecado y con eso hemos avanzado mucho. No podemos vivir en la divina voluntad si vivimos en pecado mortal, ¿verdad? Es muy difícil que lo logremos porque lo primero que nos va a pedir Dios, ¿verdad? Es imposible. Lo primero que nos va a pedir Dios es que dejemos el pecado antes de acceder al reino de la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que esforzarnos por esto, el llamado que nos hace el Señor a dejar el pecado por completo para ser parte de su reino. Pues Jesús, con esto terminaríamos este mensaje y su profundización. Entraríamos el día de mañana, si no tenemos al doctor porque no puede, a lo mejor podemos tener el del 22 de noviembre o empezar a anunciarles a nuestros amigos y audiencia, hermanos, que vamos a empezar usted y yo con el análisis del tomo 1. Vamos a ir leyendo poco a poco y haciendo el análisis del tomo 1 para que ustedes nos acompañen y así vamos a echarnos todos los tomos. Vamos a tratar de trabajar mucho en el tomo 1. Va a haber unos programas con el doctor, pero dependiendo de su agenda, que se refieren precisamente al reino, a la premier del reino, el adelanto del reino. Vamos a leer el texto, vamos a leer el texto, así como lo hacemos en Alma Niña, que leemos y analizamos, pero con el doctor vamos a ver tanto la Eucaristía, profundización de la Eucaristía, la premier del reino y las horas de la pasión. Vamos a hacer un análisis de las horas de la pasión, ¿verdad? Y ya que vamos entrando, prácticamente vamos a entrar en febrero a la cuaresma. Así que no se lo pierdan, vamos a tener muchas cosas, pero el día de mañana lo que queremos ya terminar los dos librillos de Alma Niña, que terminamos el primero y estamos a punto de terminarlo para ya iniciar lo de el libro de cielo y empecemos ya desde la primera lectura del libro de cielo. Y nos va a ayudar muchísimo. O sea, aquí tienes suficiente. Ya también tienes a Carolina Rojas los lunes, que también nos habla de divina voluntad y nos da otra versión de cómo vivirla y de cómo conocerla y aprenderla. Con Jesús, con el doctor con el doctor Tomasini y Jesús Ausocúa. Allá, ¿cómo les dicen a los abogados en Europa? ¿Doctores? Porque en América del Sur les dicen doctores. No, aquí se dice letrado. El letrado Jesús Ausocúa.
No, a mí me dice Jesús Socúa sin letrado y sin nada. Pero no le dicen Yo, abogado, ¿cómo le dicen? ¿Abogado? yo no estoy como abogado en este programa, estoy como un laico No, comprometido con Dios. porque pues está el doctor Tomasini, pues le decimos el doctor Tomasini porque es médico. Es A médico. mí no, a mí me llama Jesús como hasta ahora y nada más, Está bien. no hay que ponerle nada. No hay ningún problema. Entonces que sepamos, ¿verdad? Que vamos para los que recién empiezan a entrar en divina voluntad y a entenderlo, vamos a ir poquito a poquito, poquito a poquito. No hay pretexto, ¿eh? Les voy a decir una cosa, no van a tener pretexto de que no les explicaron, de que está difícil, de que no leyeron con ustedes. Los vamos a llevar como, los vamos a llevar nosotros y los vamos a llevar a ustedes como hacen las mamás a sus hijos en la tarde a hacer las tareas. Les leen y les ponen, a ver, ponlo a hacer. Hay una cuestión fundamental y es que no se trata de un programa al uso de leer lo que dice el libro de cielo, sino de experimentar lo que dice el libro de cielo. Luego, tras esa lectura, vamos a llevar a cabo cómo se experimenta lo que Jesús nos dice, porque el libro 1 concretamente contiene las pautas fundamentales, el núcleo de la vida en unidad con Dios. El resto del libro de cielo, si nosotros no aprendemos a experimentar las pautas principales que se encuentran en el libro 1, podremos leer el libro de cielo cuantas veces consideremos, pero la luz que Dios nos tiene que dar a partir de la experiencia del libro 1, porque así lo dice él, no la vamos a tener. Así es. Entonces, vamos a trabajar a fondo el libro 1 y a decir cuál es el modo en que se puede experimentar, con ejemplos concretos de personas que han tenido la fortuna, que algunos hemos tenido la fortuna, de tener siempre pues, al doctor Tomasini con nosotros y de haber puesto en práctica los conocimientos para que ustedes también lo puedan hacer. Y verán cómo les va a cambiar la vida, cómo van a poder comprender mucho más, cada vez más, los conocimientos del libro del cielo. Perfecto. Y ese es el objetivo. Perfecto, yo creo que lo podemos lograr. Y las personas del voluntariado, no hubo hoy voluntariado. No hubo porque el doctor Tomasini no pudo. No pudo, entonces se suspendió y por eso tuvimos Alma Niña. Esa es la razón por la cual, porque estamos aprovechando para terminar Alma Niña y ya dedicarnos al libro del cielo. Para que lo tengan ustedes completo, por lo menos los dos primeros librillos. Lo tengan completo y puedan incluso leer y ver los programas al mismo tiempo. Y ver el libro de cielo y ver cómo se vive el libro de cielo y verlo desde el principio, ¿verdad? O sea que poco a poco vamos a ir avanzando y no vamos a ver pretexto, vamos a tener muchos conocimientos. Y yo he tratado de llevar a la audiencia a una oración más profunda, ¿verdad? Incluso a la oración contemplativa. No se lo pierdan, estamos haciendo el rosario a veces con oración contemplativa, lo hicimos ayer con Hallow, para que ustedes puedan hacerlo con nosotros. Yo no sé si me ponen los cintillos de Hallow. ¿Me ayudas? ¿Quién está ahí? ¿Está por ahí Horacio? Ponme el cintillo de Hallow para que ustedes bajen la aplicación. Es una aplicación para hacer oración, nada más, ¿eh? ¿Perdón? ¿Me hablaste? Hallow, si me pones la aplicación, el cintillo. Mira, la puedes descargar en iOS o en Android, igual que puedes descargar la aplicación del voluntariado. La aplicación del voluntariado. A ver si me anda un cintillo, Jesús. Así como tenemos para la aplicación del voluntariado, para que le estuvimos anunciando en los programas y la gente la baje. ¿La app? Sí, la app, la aplicación. ¿Se la envió? Sí, pero para que me mande un cintillo. O mándeme nada más los datos y nosotros hacemos el cintillo. Hacemos un cintillo blanco. Le voy a enviar, Sí, no hay diferentes versiones, sí. Marillo, sí, efectivamente, no hay diferentes versiones. No hay diferentes, es el mismo texto, y lo único que haremos es nuestro comentario, porque somos distintos al que hace el doctor Tomasini, o al que solito, o que lo hace conmigo, o que lo hace en su canal.
es el mismo libro, Muy bien. Aquí tienen la duplicación ok, perfecto. La puedes descargar en iOS y en Android. Esta la de Halo y vamos haciéndola, profundizando en todo esto. Ojalá lo podamos hacer. No, lo vamos a hacer desde nada, desde cero. Vamos a empezar desde cero. Nada más queremos acabar Alma Niña. No te va a llegar correo porque el de hoy sí te tuvo que haber llegado, pero pero se canceló. Y hay que estar inscritos primero en www.voluntariadodivinavoluntad.org y estar en el canal de Telegram. En el canal de Telegram te llega. En el canal de Telegram te llega. Muy bien, por si no te llega. ¿Se lo envía a usted, Cecilia, la app o a Horacio? No, a mí mándemela y a Horacio, a los dos, para que yo pueda verlo y pueda orientar a la gente que me lo pregunta y todo, de veras. El chiste es ir aprendiendo de Divina Voluntad, a ponerla en práctica, conocer los libros. El libro de cielo lo puedes obtener en www.tercerfiat.com. www.tercerfiat.com. Ahí te metes, lo puedes bajar gratis o lo puedes pedir y te lo mando. Lo compras y te lo mando. En la app que le acabo de enviar ahora a Cecilia, a usted y a Horacio para hacer el cinquillo, en la app que tiene dos direcciones, una para iOS y otra para Android, ¿verdad? Verán que dentro de esa app, en audiolibro, para que ustedes, el libro aún hemos subido íntegramente, en audiolibro, usted es cómodo estar conociendo lo que el Señor nos dice en el libro de cielo y no tener que estar con ustedes cuando van en el carro, cuando van caminando, cuando van haciendo ejercicio, ¿verdad? Tengan esa facilidad desde su smartphone, desde esta aplicación, van a estar escuchando el libro de cielo y vamos a subir lógicamente los 36, pero vamos a empezar. Estamos con el 1, hemos subido el 2 y el 3 también. Van a encontrar ustedes también las 24 de la Pasión que se ha grabado aquí en Mundo Católico entre la señora Valderrama y un servidor, en el que hemos estado narrando, no leyendo el libro del cielo, sino que hemos estado narrando. Ahí está la app. Ahí está la app. Hemos estado narrando lo que el Señor nos dice en el libro de cielo, del libro de las horas de la Pasión, y cómo vivir cada una de las horas como el Señor nos pide. Y también se subió, con motivo de esta Navidad, la novena de Navidad comentada por el doctor Tomasini. Esos 9 pesos damos los que damos. Entonces, vamos a ir incorporando, como les digo, los 36 escritos del libro del cielo en audio. Después subiremos el de la Reina del Cielo para que también ustedes lo puedan tener en audiolibro.